Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Y como siempre, no recordarles, como siempre recordarles, ¿no? Que primero lo que está en la pizarra, no es necesario que lo copien en su cuaderno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos encontramos ahorita en clase presencial, ¿verdad? No voy a tener la oportunidad de revisar sus cuadernos como normalmente se hace. Es posible, ¿no? Hay una posibilidad remota de que de repente, faltando unos meses, ¿no? Se restauren las clases presenciales acá en Lima, pero lo veo un poco complicado. Mientras tanto, no va a ser obligatorio, ¿no? Que copien su cuaderno. Yo les recomiendo, ¿no? Que lo copien. ¿Por qué? Porque si está en su cuaderno, es mucho mejor para ustedes para que repasen, ¿de acuerdo? Pero como les digo, no en mi curso no va a ser obligatorio. Ahora, lo que sí es obligatorio, y en todos los cursos creo, ¿no? Es tus tareas, ¿verdad? Que lo tienes que poner, pues lo tienes que publicar en la plataforma, ¿verdad? A mí me lo envías. ¿Sabes el procedimiento, verdad? De la plataforma. Tienes que solamente subir los archivos, ¿no? Entras a la sección donde está el curso de historia, ¿no? Y dice subir archivos, ahí subes los archivos, ¿verdad? De la tarea. Sea el libro, las fotos del libro, o sea, pues las preguntas que yo te dejo, ¿verdad? A los chicos que no tienen libro. Eso es obligatorio, las tareas. La presencia, pues, en Zoom, ¿verdad? Ahora tu participación en Zoom cuenta como asistencia, eso es muy importante. Eh, ¿Qué más? El, y tu participación, ¿no? Aportando alguna pregunta, ¿verdad? A finalizar la clase, ¿verdad? Siempre a finalizar la clase yo te doy unos minutos para que participes, ¿verdad? Eh, Ya, esas tres cosas son muy importantes para la nota. Y recordarles algo también importante, que todas las tareas que se deja en mi curso, ¿no? En historia, siempre son hasta el sábado, ¿de acuerdo? Siempre cada sábado es el día máximo para entregar, para subir en la plataforma, ¿de acuerdo? Y trátenlo de enviar a la plataforma, ¿verdad? Eviten enviarme su tarea por WhatsApp o por Messenger o por correo, ¿no? Si tienen complicaciones con la plataforma, avísenme, ¿verdad? Profesor, yo no puedo subir o no tengo internet a tal hora, no sé, X problemas, envíeme algún mensaje por este Messenger, ¿no? Y yo voy a comprenderlo. Pero avísenme. Si no, no lo voy a considerar, ¿verdad? Porque hay chicos que simplemente envían por donde sea, a cualquier hora y sin ningún tipo de mensaje. Y así pues yo no lo voy a considerar, ¿no? Tienen que enviarme de antemano un mensaje, o si no, lo más práctico, simplemente envíenlo por la plataforma, ¿no? En la plataforma envíenlo y ahí va a estar todo, pues, ¿no? Registrado. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A mí me gusta comenzar siempre con algo relacionado a la actualidad o relacionado a algo que ustedes conocen, ¿no? Para plantear algún tipo de pregunta, ¿no? En Internet siempre ustedes van a escuchar o van a ver, y ahora que el Internet pues prácticamente es el medio principal, ¿no? Del mundo, ya dejó muy atrás a la televisión, a la radio, a los periódicos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. En el Internet ustedes siempre van a encontrar las famosas y en algunos casos peligrosas, ¿no? Teorías, ¿no? Esa palabra se usa mucho, teorías, ¿no? Donde mucha gente dice, ¿no? Bueno, yo pienso que por ejemplo, ¿no? Que el 5G causa, pues, coronavirus, o que el 5G lo ponen porque hay un orden mundial que quiere poner esto para gobernar. Bueno, y lo dicen simplemente así como yo te lo digo, ¿no? Sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de argumentos, nada. Así, ¿por qué? Porque se me ocurrió y listo. Créeme, ¿no? Como diciendo, fuente, créeme, ¿no? Esa es su única fuente. Ahora, ustedes tienen que tener mucho cuidado con este tipo de teorías o de divulgaciones que hace mucha gente, que comparte, ¿no?
Y hay teorías pues muy locas en internet, ¿no? Como que la Tierra es plana. La Tierra es plana, imagínate que hay gente que crea eso aún y que diga, no, que los engañan porque los gobiernos quieren engañarnos. Y no presentan ninguna prueba, ¿verdad? O todas las pruebas que presentan son refutadas fácilmente, ¿verdad? Por la ciencia. Otras teorías, pues, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hablaba, pues, Anonymous, eso que salió, este fenómeno que salió hace unas semanas, ¿verdad? Que publicaba, pues, no teorías supuestamente, pero no había ninguna prueba fehaciente. O también, pues, estas teorías en internet que hablan, pues, ¿no? De que el hombre nunca llegó a la luna, de que todo fue un montaje. Ya, pueden haber teorías, como dicen ellos, de que existen muchas cosas que nos han engañado, pero no presentan ninguna prueba. Y si las pruebas que presentan son rápidamente refutadas por la ciencia, ¿verdad? Una de esas teorías más locas que he escuchado en internet es de que hay un orden mundial donde hay una secta, hay un comité de personas muy poderosas que gobiernan el mundo, ¿no? Le llaman de muchas maneras, ¿no? Que los Illuminati, que los reptilianos. En internet encontramos muchas de estas teorías, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus pruebas? Ninguna. Que hay una foto que tomaron a la reina de Inglaterra hace 2 años y que en las fotos parece que hace un, un símbolo extraño. Pruebas ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, con esas supuestas noticias o teorías. ¿Por qué? Primero, porque usan mal la palabra teoría. Una teoría no es algo que se me ocurriría. Normalmente las personas dicen, ¿no? Yo tengo una teoría sobre esto. Y están equivocadas, porque una teoría, en realidad, para la ciencia, una teoría es un estudio apoyado por muchas pruebas y que no ha logrado ser refutado. Ejemplo, la teoría atómica. Es una serie de pruebas, ideas y evidencias que apuntan hacia un modelo, ¿verdad? Y que no ha sido refutado. El día que se refute con nuevos descubrimientos por la ciencia, va a dejar de ser una teoría y va a pasar a aportar a la siguiente teoría que va a venir después. Otro ejemplo de teoría, la teoría de la evolución, ¿verdad? De la evolución de las especies, ¿verdad? Que ha presentado muchas pruebas, muchas evidencias y la biología lo acepta como un hecho. Y no ha sido, pues, ¿no? Refutado por ninguna otra teoría más importante. Así que hasta el día que no se le refute, que no se le compruebe o sea, que no está en lo correcto, va a dejar de ser una teoría. Igual con la teoría, pues, ¿no? De las cuerdas y en la física cuántica y así muchas teorías. Lo que la gente dice que teoría de que se me ocurre algo, ¿verdad? De que yo tengo una teoría, ¿verdad? Eso no es teoría. Vendría a ser algo así como una hipótesis. Una hipótesis es un planteamiento que tú te pones frente a un problema, ¿verdad? Entonces, muchas de estas teorías que vemos en Internet no son teorías. A lo mucho llegan a ser hipótesis, ¿verdad? Por eso es importante, ¿no? Que en tu época escolar hayas pues, le hayas dado importancia a tus estudios, ¿no? Porque muchos chicos cometen el error de decir, no, ¿para qué voy a aprender biología si eso nunca me va a servir? ¿O para qué voy a aprender física si nunca voy a ser físico? ¿Para qué voy a aprender álgebra si nunca voy a ser científico? No sé. ¿Y qué pasa? Cuando crecen esos niños, ¿no? Comparten, ¿sí? Dime. Sí, todas las clases están grabadas y siempre lo subo a la plataforma. Ahí lo pueden ver. Entran a la plataforma y se dan cuenta que están todas las clases pasadas. Y todas las clases yo las voy a grabar. Esta también la estoy grabando. Y va a ser subida a la plataforma. Y también yo la subo pues al grupo de Facebook. En el grupo de Facebook están todas las clases mías pasadas. Y también se van a dar cuenta que las clases que yo subo están en YouTube. Y las pueden ver, ¿verdad? Y por ese motivo ustedes no se preocupen. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Una de las teorías más extrañas que hay en Internet es de que hay un grupo que gobierna el mundo. Cosa que no tiene ninguna evidencia, como les he dicho, ¿verdad?
que estas teorías en Internet las hace gente pues que no tiene ningún conocimiento científico, que no son teorías, sino llegan a ser máximo hipótesis. Como les he dicho, ¿no? Hay chicos que en el colegio dicen, ¿para qué voy a aprender biología si no voy a ser biólogo? ¿Para qué? ¿O de qué me sirve la física? Y cuando crecen, cuando son, ¿no?, mayores, comparten noticias que no tienen ningún tipo de valor, no saben diferenciar entre una teoría y una hipótesis, se dejan manipular por cualquier persona que le dice algo, y en Internet comparten estas pues noticias que no tienen ningún fundamento científico, como que las antenas 5G, que el orden mundial, que la Tierra es plana. Y esos chicos, cuando estaban en el colegio, decían, ¿para qué voy a aprender esto? ¿O para qué voy a aprender biología? O hay muchos chicos que no conocen ciencia, ¿no? Y cuando son adultos dicen, no, que la evolución no es ninguna teoría porque no llega a ser o no tiene pruebas, o yo cómo voy a evolucionar de un mono. Y dicen cosas tan básicas que gente ha trabajado años para comprobar esas teorías y para presentar evidencias, pero ellos como nunca han leído nada de biología, porque en el colegio decían, ¿para qué voy a aprender esto? Y porque no se han tomado el tiempo de estudiar ciencia, cuando crecen hablan un montón de cosas que no tienen sentido. ¿De acuerdo? Por eso que ahí ustedes ven la importancia de los estudios. Una de estas teorías que se encuentra en Internet es de que hay un grupo en el mundo que maneja todo pues, la economía mundial y la política mundial. Eso no ocurre al día de hoy porque no hay ninguna prueba, ¿verdad? Pero hubo un punto en la historia donde sí existió una empresa, una institución que administró la política, la economía, la ideología y la educación en el mundo conocido. Nos referimos, ni más ni menos, a la iglesia medieval. La iglesia en Edad Media tenía mucha más relevancia que el día de hoy, por ejemplo, la tiene la ONU, que tú sabes que la ONU es la máxima institución en el mundo, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas es la institución más poderosa del mundo, ¿verdad? Puede intervenir, si es que el Consejo está de acuerdo, puede intervenir países, puede dirigir la economía mundial, la educación en el mundo, ¿verdad? Pero si lo comparamos entre la iglesia medieval y la ONU el día de hoy, la iglesia medieval en su época tenía mucho más poder que hoy día tiene la ONU. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos, espiritual, de cultura, de tu vida diaria, de la economía, de la política, en todos los aspectos estaba metida la iglesia católica. Tenía mucho poder, excesivo poder, ¿sí? Como no te puedes imaginar. Porque vamos a ver un pequeño comparación histórica y un posible desarrollo histórico de la iglesia medieval. Cuando nos referimos a la iglesia medieval, hablamos de la iglesia católica, ¿no? La iglesia que hoy día tiene su sede en el Vaticano, ¿verdad? ¿Cómo nació esta iglesia? Recordarás tú que en Europa el imperio más importante de la Edad Antigua fue el Imperio Romano, ¿verdad? Y los romanos tienen una costumbre. Tenían, pues, les parecía agradable o divertido llevar a esclavos a los circos romanos, que eran una especie de estadios donde la gente se reunía a ver espectáculos, ¿verdad? Espectáculos muchas veces sangrientos, ¿verdad? Como batallas entre los gladiadores, ¿verdad? O ver a esclavos luchar por su vida contra tigres o leones, ¿verdad? Y la gente en el estadio pues aplaudía y les parecía una diversión excelente, ¿verdad? Muchas veces, muchos de los esclavos que iban eran cristianos, ¿verdad? Que para la época romana, los cristianos eran como una secta de gente que tiene una creencia muy extraña, porque en el periodo romano, durante mucho tiempo en la historia de Roma, los dioses principales, ¿no? Eran pues Júpiter, Juno, Minerva, ¿verdad? Esa era su religión, sus dioses, ¿verdad? Y los cristianos eran pues eran gente inferior, era gente que no creía en lo mismo que ellos, así que por lo tanto merecían la muerte, porque eran personas que no estaban civilizadas, ¿verdad? Entre comillas. Los romanos pensaban de esa manera, así que como los cristianos eran esclavos que venían del cercano oriente, eran sacrificados en el circo romano. ¿De acuerdo?
Y muchos de estos esclavos, pues, vivían como esclavos en Roma. Y hubo una particularidad, que estos cristianos que venían del cercano oriente, ¿no? De Judea, de Palestina, ¿verdad? Donde actualmente es Israel, ¿verdad? Cuando estaban en Roma y cuando eran esclavos, nunca aceptaron la religión romana, nunca aceptaron a Júpiter como su dios, nunca aceptaron a los dioses romanos. Siempre en secreto permanecían y continuaban con su culto a Jehová, a su dios, ¿verdad? O a Yahvé, como le llaman en el idioma hebreo. Siempre mantenían ese culto hacia a las historias de Moisés, a las historias, pues, ¿no? Que hablan del Dios único, que es Jehová o Yahvé. Y la mantenían en secreto. ¿Por qué? Porque en la época romana estaba prohibido esa religión, estaba prohibida. Así que las primeras centros donde se reunían los cristianos a, a mantener su fe eran centros secretos, era algo así tipo cuevas, catacumbas, donde entraban personas y las recibían, pues, como en las películas, ¿verdad? Vemos gente con capucha, con una vela, y te preguntan cuál es la clave, ¿verdad? Porque era una secta secreta, ¿verdad? Y entrabas y descubrías que era un tipo de cueva subterránea donde había mucha gente alrededor de una persona que empezaba a rezar, ¿verdad? ¿Todo esto para qué? Para continuar con su fe hacia el Dios Yahvé, ¿verdad? Hacia el Dios cristiano. Luego de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Décadas después, esta creencia, esta religión, esta secta, que nació como secta, como creencia, empezó a crecer mucho más, porque la muerte de Jesucristo inspiró a muchos cristianos que llevaban su fe en secreto a mantenerla. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevaba la imagen de un profeta que era pobre, que estaba con los pobres, y esto pues hacía que los esclavos romanos se sintieran muy identificados con la imagen de este pobre que murió por ellos. Así que la religión cristiana cada vez empezó a crecer más. Y estas sectas, estas catacumbas donde se reunían, estas sectas para profesar la fe hacia Cristo y hacia Dios, empezaron a crecer, a proliferar. Y uno veía, y para encontrar estas sectas, tenías que ver pues esas tumbas, esas catacumbas subterráneas, ver ese símbolo en la puerta, ¿verdad? Algo así como un pescadito, no sé si tú lo has visto, que es un símbolo cristiano, ¿verdad? Ese símbolo en, lo ponían en las puertas de las catacumbas para identificar que ahí dentro hacen pues reuniones secretas los cristianos. Y mientras tanto, el ejército romano, ¿verdad? Perseguían a los cristianos porque era una religión prohibida. Hasta que llegó el emperador Constantino, ¿verdad? Él tuvo un sueño en donde vio una cruz que lo iba a guiar hacia la victoria. Y con el tiempo, al darse cuenta que mucha gente en Roma era cristiana, empezó a aceptar esta religión nueva y ya no la consideraba como ilegal. Y con el pasar de las décadas, de los siglos, la religión cristiana pasó de ser una secta que era perseguida y era secreta a ser la institución más poderosa de Europa. ¿Cómo lo hizo? Mediante alianzas, mediante alianzas con los nuevos reyes y sobre todo con la caída del Imperio Romano, ¿verdad? De Occidente. Los nuevos reinos que nacían, como el reino de los carolingios, ¿verdad? De los germanos, los visigodos y los anglosajones, poco a poco empezaron a tener pues alianzas con la Iglesia Católica para que los dos trabajando de la mano, los reyes con la Iglesia Católica, empezaron a ganar mucho poder. Y así vemos que en la Edad Media la Iglesia Católica tuvo un poder casi absoluto. Tenía mecanismos la Iglesia Católica para mantener a los fieles y para ganar más adeptos. ¿Cómo hacía? Tenía tres principales mecanismos, ¿no? La excomunión, el interdicto y la Inquisición.
La Iglesia Católica tenía un discurso en Europa en el cual decía, si tú no sigues la fe católica, que te conviene, ¿no? Pero si tú no la sigues, para ellos, ¿no? Este era su discurso, te vamos a excomulgar, te vamos a separar de la iglesia y tú no vas a pertenecer a la iglesia y por lo tanto no vas a seguir el camino de Dios y por lo tanto no vas a ir al paraíso, al cielo. No vas a ser considerado un cristiano, un ciudadano con todos sus derechos. Esa era la excomunión. Para una persona ser excomulgado en esta época era terrible. Era como te dijeran, ya, tú no vas a estar al cielo. Olvídate, ya fuiste, como quien dice. Y la gente se desesperaba en esa época. Decía, no, ¿cómo es posible que no voy a entrar al cielo? Y la gente pues tenía mucho miedo a la excomunión. El interdicto, ¿qué cosa era? Era una excomunión, ¿no? Pero a todo un pueblo, a toda una comunidad. Cuando una comunidad se rebelaba contra la iglesia o traía un nuevo culto, la iglesia lo censuraba y le practicaba el interdicto, que era como una excomunión, pero a toda una comunidad. Y la Inquisición ya era lo más radical, era una medida como una especie de tribunal donde llevaban a los herejes. ¿Qué cosa era un hereje? Era una persona que no seguía con las tradiciones de con las tradiciones, que no seguía la fe cristiana, ¿de acuerdo? Si tú decías, no, yo no creo en Dios, o yo creo en otra religión, la Iglesia Católica te obligaba a aceptar a la Iglesia Católica. Y si tú seguías en tu consigna de que no quieres pertenecer a la Iglesia Católica, te llevaban al tribunal de la Santa Inquisición. Y si tú hacías algún tipo de blasfemia o insultabas a la Iglesia Católica, eras castigado. Muchas veces con torturas o con humillaciones, ¿verdad? A veces te ponían pues un sombrero blanco y una capa y te hacían pasear por el pueblo mientras la gente te tiraba pues no tomates y cosas. Eras como una paria para la sociedad, eras como un ser extraño en la sociedad, un ser que merece ser repudiado. Por eso que nadie quería pertenecer a ser juzgado en la Inquisición ni ser excomulgado. Era como apartarte de la sociedad. Por eso que la religión tenía muchos adeptos, considerando que en Europa medieval las condiciones de vida eran pésimas. Los campesinos no tenían medicina, no se conocía pues lo que es la salud, la higiene, mucha gente moría por infecciones y mucha gente era pobre y analfabeta. Entonces veían en la Iglesia Católica una especie de fuga, una especie de salvación, una oportunidad de una vida mejor. Por lo tanto que muchos campesinos se pasaron a la Iglesia Católica. Estaba organizada muy fácilmente, ¿no? El Papa era la máxima autoridad hasta el día de hoy también, ¿no? Estaba pues los colegios de los cardenales, los obispos, los arzobispos y los obispos, y debajo los sacerdotes. Las cargos que están mucho más abajo tenían contacto con la población, ¿verdad? Los sacerdotes eran los que organizaban las misas y tenían contacto con el pueblo, mientras que los puestos de arriba ya no tanto. Hubo dos momentos importantes en la historia de la Iglesia Católica medieval. El cisma de Oriente es algo que ya lo hemos explicado. Es algo sencillo. Es cuando el Imperio Romano de Oriente se separa del Papa de Roma, se separa de la Iglesia Católica y forma su propia iglesia, ¿no? La Iglesia Ortodoxa. Y la caída de las investiduras es cuando los reyes germanos, como Enrique IV, quiere imponer o quiere elegir a sus propios arzobispos en la Iglesia Católica, cosa que la Iglesia Católica rechazó. Entonces hubo unos conflictos por ver quién elegía a los cardenales y a los obispos. Al final se llegó a la conclusión de que la Iglesia solamente podía decidir quién si sacaba o ponía arzobispos o cardenales, lo cual reforzó mucho más el poder de la Iglesia Católica. Chicos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar ahora antes de que se corte la transmisión. ¿Alguna pregunta? Mm, si se corta la transmisión, debe ser por el internet. Sí, dime.
Dime, dime. Dime, dime, ¿cuál es tu pregunta? Como, como en la época cuando era una religión prohibida, allá en época inicial, si es que alguien conocía dónde estaban, pues, estas iglesias, algo así. Ah, ya. Mira, a ver, para empezar, hay que diferenciar. La palabra iglesia es una palabra que hace referencia a una organización, a una, claro, a una organización. Iglesia viene a ser como la religión organizada. Nosotros tendemos a decir iglesia a estas cositas, ¿verdad? Pero propiamente se les tiene que llamar templos, ¿no? Entonces, los primeros templos donde se reunían los cristianos eran ocultos. La única forma de ingresar a esos templos ocultos era que tú conozcas a un cristiano. Si tú eres un esclavo o una persona pobre y tú conocías a un cristiano, tú le preguntabas, oye, ¿dónde se reúnen ustedes para seguir con mi fe? Y dicen, sí, tú donde veas una imagen de esculpida de este pescado, ¿verdad? Significa que ahí dentro practican la religión cristiana. Y felizmente duró mucho tiempo este símbolo porque los soldados romanos no conocían mucho de la lengua ni la tradición de los cristianos, porque era una gente que estaba apartada de la sociedad en un inicio. Y luego vemos que fue al revés, que la gente que no era cristiana ya era apartada de la sociedad. ¿Te das cuenta cómo cambió demasiado la Iglesia Católica? Simplemente por este símbolo, ¿no? Si tú veías en una casa que estaba este símbolo, significa que ahí se practica esa religión. ¿Y por qué se preocupaban tanto los cristianos en practicar sus misas y su iglesia? Porque ellos tenían la convicción de que si no practicaban su fe, ellos no iban a ir pues al paraíso, al cielo, ¿verdad? Eran mucho más radicales con su fe. Pero muy, muy, muy buena pregunta, ¿Cuál es tu nombre? Abigail, muy bien. Chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día lunes con Historia del Perú. No hay preguntas, ¿verdad? Ya. Entonces, ya, perfecto. Entonces, espero que les haya servido de algo esta clase, chicos, para que les tengan un poco más claro, pues, la clase. El video lo voy a subir a la plataforma y también al grupo de Facebook. Y ahí espero que se encuentre mucho más claro, pues, ¿no? La pizarra y la explicación, para que lo vuelvan a ver ahí. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Espero que les haya servido de algo y cuídense bastante.